Mario est un homme heureux. Il a compris des choses essentielles que vous allez découvrir en écoutant son histoire. Mario, Oui. raconte-nous l'histoire de cette maison. Cuéntanos la historia de La casa. Sí, de la casa. La casa se terminó en 1791. Fue perteneciente a los descendientes del Mensei de Adeje, el Mensei Pellinor se llamaba. Y los herederos de este Mensei fueron los primeros habitantes los que hicieron la casa, los que la construyeron. Sí. ¿Algo más? Ok, sí. Después pasaron las generaciones. Una de las últimas hijas de este linaje se casó con el marqués de la Florida, de la Rotava, con el séptimo marqués, pero no tuvieron hijos y le dejó la casa a unos sobrinos. Y esos sobrinos, los descendientes, le vendieron a mi padre en el año 1991. Sí. Y yo la restauré porque la casa estaba semi en ruinas. Sí. Restauré todo el edificio y también los muebles y lo decoré según las expectativas de la época. Tu as commencé en quelle année? Yo inicié cuando mi padre compró en el 91, empecé yo solo a restaurar muy lentamente. Y han pasado muchos años, hasta hoy, que sigo con ella y tengo proyectos nuevos. Lo he dedicado a la música, porque yo soy músico y me gusta que vengan músicos y artistas de todos lados y también amigos de las artes, amantes de las artes, que tú sabes que las artes es todos los sentimientos humanos y Okay. la gente se realiza aquí, le gusta mucho. Ok. Tu nous fais visiter? Encantado. Ah, vamos. Vamos por aquí. Sí. Venga, vamos. Aquí, mira, Casa de la Música y el Sonido. ¿Sí? ¿Sí? Se llama Buen Retiro, lo ponen ahí en la puerta. Ahora como estamos en época... Este árbol. Es el drago. Es un árbol autóctono de las Islas Canarias y también se encuentra en Madeira y en ciertos sitios así cercanos. ¿Cuántos años? Este árbol ahora mismo tiene como 150 años. 150 años. Wow. Sí, lo plantó la marquesa que vivió aquí. Sí, Okay. sí. Está decorado con Navidad porque estamos ya en épocas de saliendo de Navidad. Venga. Bueno, eso lo hablo después, los proyectos, ¿no? Después. Ahora. Hacemos la casa Y al final después, los proyectos. Después los proyectos. Vamos a entrar. Un Entra. proyecto increíble. Entra, Matthew. Voilà, la maison. A ver, aquí la recepción. Espera, a ver. Aquí tenemos la recepción. Voilà la réception ¿Sí? de l'hôtel. Al hotel, sí. Aquí está una pequeña sala de conciertos. Mira. Tenemos instrumentos de época. Bien. Tenemos los pianos. Tenemos pianos de todas las épocas. En disposición de nuestros clientes. A ver. Para que los clientes disfruten. Sí. Venga. Bien. Vamos. Vamos, Matthew. Ahí. Vamos, aquí. Apagamos las luces. Para no gastar. Vamos.
Vamos arriba. Vamos. Tenemos piezas de épocas históricas. Este era mi abuelo. Esta es la biblioteca. Tiene un peristilo romano, igual que lo que está en Pompeya. Mira, ¿ves? Peristilo. Okay, sí. Pompeya. Sí, a mí me gustan las maquetas. Y esto, como es la biblioteca, es... Grecia y Roma es la cuna de la civilización. Entonces lo he puesto aquí en la biblioteca. Después está aquí, sí. Y hacer maquetas es mi pasión. Sí. Mira, aquí está la sala del arpa y del piano. Esto es un piano histórico que se presentó en la Exposición Universal de París del año de la Torre Eiffel, el mismo año. Y suena muy bonito. Te toca un poquito, nada más. A disposición de los clientes. Sí, el arpa es histórica. Qué bello. El arpa es Sebastián Herard, que era el constructor de arpas y pianos en Versalles, en la corte de Luis XVI y María Antonieta. Aquí lo pone. Sí. Sí, necesita restauración porque tiene una grieta y hay que repararla. Es un arpa de pedales, él inventó los pedales en el arpa. Bien. ¿Y qué son estas? Estas son las cariátides. Las cariátides. Son las estatuas que estaban en la antigua Grecia y que los romanos se las copiaron a los griegos. Hay un templo debajo del Partenón que las tiene. Y en época de Napoleón se puso muy de moda en Europa. En la sala de Año Nuevo de los valses, todo el perímetro de la sala está lleno de cariátides de estas. Eso de moda. Sí. Los espejos. A ver, voy a apagar la luz. Sí, seguimos. Venga. ¿Te gusta, Matthew? Esta biblioteca la hice yo. Vamos al comedor, donde comen los clientes. Los clientes están encantados aquí, mira. Aquí se hacen los desayunos conciertos. A ver. Aquí. Toda la sala llena. Y yo toco el violín aquí con una amiga mía de la Sinfónica, con Marta. Y aquí también tenemos una bonita terraza que los clientes pueden comer en ella. Es un paraíso. Lo has hecho tú, ¿eh? Sí. Es un Sí. estilo venezano. Sí, estilo Palladio. Palladio era un arquitecto renacentista y entonces hacía su interpretación de la cultura clásica. Y ella interpretó el arco y la columna. Y en Venecia hay muchos, sí. Y me gustó y yo lo hice. El petit déjeuner ici, c'est super, ¿eh? Esto es un sueño, la casa esta es un sueño que me gusta yo participar de. Vamos a visitar más. Vamos.
sábado concierto, con desayuno. Sí, los sábados y los domingos concierto de desayuno. Hacemos una película también. Sí, Del desayuno. este es El Caballero de la Rosa Azul. ¿Eh? El Caballero de la Rosa Azul. Ah, Sí, es un cuadro simbólico, pero no te lo voy a explicar ahora porque es largo de contar. ¿Sí? ¿no puedes contar una...? Es lo sublime que existe en el ser humano. Sí, son los altos valores. Entonces, está simbolizado, la rosa azul es la búsqueda del alquimista. Todos somos alquimistas en la vida. Sí, Sí. como en la entrada con la... El diapasón. Sí. Sí, pero bueno, aquello simboliza el sonido, es otra cosa. Esto es la búsqueda del alquimista, que son los sentimientos humanos, los altos sentimientos de la amistad, la energía del amor, del respeto, todo está todo simbolizado en este cuadro. Entonces, todo tiene una simbología. El bastón de mando es de poder, pero está cogido con un guante blanco. Y el guante blanco simboliza un color de ayuda, de un color bueno. La persona que te ayuda, que te escucha. Tiene la cabeza de perro, es la fidelidad. Y aquí la mano izquierda no tiene guante porque es piel con piel, es de la mano amiga, ¿no? Y la escalera simboliza el ascenso al mundo espiritual, que eso se aprende porque todos somos espejos unos de otros. Sí. Y la sonrisa es la felicidad. La felicidad. Sí, la felicidad es la aceptación de la vida. Ok. Sí. Y todo el que es feliz, que sonríe, genera abundancia. Por eso tienen los cuernos de la abundancia llenos. Sí. Y los 3 monos de la sabiduría antigua. No oír, no hablar y no ver las cosas malas que pasan porque de lo que siembras recoges. No Ver, ver, no hablar no hablar, y no escuchar las cosas malas, como en el mundo está. escuchar las cosas. Claro, malas. las noticias, todas estas cosas están envenenadas con cosas nefastas. Y eso no hay que cultivarlo. Sí. Y después, el paño blanco es el alma, lo que tenemos dentro, en el interior nuestro. Lo demás es la carcasa. Esto es la luz interna, simbolizada por los candelabros. Los cisnes hacen un corazón, que es el símbolo del amor, y la rosa azul en el centro. Y este es el reloj, el tiempo que tenemos todos para venir a hacer nuestras cosas en la vida. Cada persona tiene una misión que cumplir. Y si lo descubres, pues te cuentas a ti mismo y eres muy feliz. ¿Te gustó? Sí. Muy bueno. Muy bueno. Sí. Y aquí está, mira, aquí hallarás la respuesta a tus preguntas. Es un espejo. Cada uno tiene la suya. ¿Te gustó? Bien. Bien. ¿Verdad? ¿Te gustó? ¿No lo sabía? Esto también, la maqueta de Alicia del País de las Maravillas, es muy importante. Porque Alicia, en su timidez de niña, cuando nosotros somos tímidos, es porque el niño interior nuestro no ha despertado. Alicia despierta. Y cuando despierta, en el cuento surrealista de la vida, que es el cuento que todos tenemos, ella se da cuenta que todos somos iguales y pierde la timidez. Sí. Mira, este es un homenaje, esta maqueta, un homenaje a Tom Sawyer. Tom Sawyer, Mark Twain. Sí, es un homenaje. Esta es la típica mansión esclavista de Estados Unidos. Y Tom Sawyer era un niño muy bueno, pero su tía no lo entendía porque tenía una educación diferente, ¿no? Entonces su tía representa a la sociedad y él le miente a su tía. Nosotros tenemos que mentirle a la sociedad y hacer lo que nos da la gana, porque nos han educado de una forma antinatural. No va con el ser humano. Entonces, mentiras y ya está. Mira, las habitaciones, te puedo enseñar... bueno, vamos por la cocina primero. Ok, sí. Cocina. Cocina. Antes de la cocina... aquí hay un puente. ¿De dónde está este puente? Este puente simboliza
¿Te acuerdas de la canción Puente sobre aguas turbulentas de Simon y Garfunkel? ¿Te acuerdas? No sé dónde estará ese puente. Este es el puente que todos tenemos que pasar. Todos lo hacemos, el puente, para pasar por encima de las cosas malas. Este es un puente. Y también es un puente generacional, porque este es mi padre y este soy yo. Entonces hay un puente aquí, entre dos generaciones. ¿Te gustó? Mira, mira, antes de eso, el Museo de la Radio. Mira, el Museo de la Radio. Edison, Franklin y Tesla. Edison, Franklin y Tesla. Sí, Franklin demostró la existencia de la electricidad con el experimento de la cometa y el rayo. Edison inventó la bombilla y Tesla corrigió a Edison sobre la electricidad continua y alterna porque él estaba equivocado y quería hacer que las ciudades fueran todas con electricidad continua. Imposible. Eso lo explicó, él no quería, pero después la justicia dio la razón a Tesla. Sí. Y un poquito la historia de los aparatos. Los más antiguos están ahí y ya los más modernos están aquí. Sí. Aquí están los Pioneer de los 70-80 y en esa televisión está Maciel ganando el Festival de Eurovisión para España. En el año, no sé si fue 61. Sí. Mira, ven. La cocina. Pues ya. La cocina es una cocina estilo Gaudí. Gaudí, el constructor que estaba en Barcelona, ¿no? Que construyó la Sagrada Familia, la Casa de la Pedrera, el Parque Güell y diversas cosas ahí. Yo estuve en Barcelona y por eso hice esta campana de estilo vuelo de sombrero y este pollo Gaudí. Sí. Que recuerda a las construcciones de los años 20 también, aquí en esa época. Sí. Me gusta mucho y esto fuera es donde la gente pues, puede tomarse un café o almorzar porque los clientes pueden usar la cocina cuando vienen. Me encanta cuando vienen clientes y están mucho mejor que en su casa porque les encanta estar aquí. Bien. Eso todavía está en construcción. Está todavía en construcción. Sí. Sí. Y estas cosas, el mueble lo hice yo, ese del fondo, igual que todas las cosas que hago. ¿Sí? Mira, la gente me dona. Mira, me donaron esta máquina. Y la máquina cose. Mira. Es buena. Muy antigua. Tiene el libro de instrucciones y todo. De 1905. El libro de la máquina. Sí. Es increíble. La gente me lo regala. Sí. Mira. Vengan por aquí. Vamos para acá. Yo creo que las habitaciones tienen el tema sobre la antigüedad, cuando Platón escribió que las Canarias eran los restos de la Atlántida hundida. Esta es la habitación más grande, es Platón. Está decorada con columnas y tiene los colores del paraíso, que es azul, blanco, amarillo y dorado, los colores del paraíso. ¿Te gusta? Esa la decoré, bueno, igual que yo, que todo, lo he decorado yo todo. Sí. Sí. Esta es para 3 personas, es la más grande que tengo. Sí. Sí. Sí, y todos estos muebles los restauro. Esto es un mueble de los años 20, del siglo XX. Yo creo que es como estilo Art Deco. Sí. Bien. Estos cuadros los pinta mi madre. Sí. ¿Te gusta? Sí. Bueno, vamos a seguir. A ver. Aquí cerramos. A ver. Esta habitación es la habitación dragón.
Dragón ladón es el dragón que vigilaba las manzanas de las Hespérides. Cuando me mataron al dragón, según la mitología, la sangre que soltó el dragón son las semillas de los dragos. El árbol que tú me preguntaste al principio, que tiene 150 años. Esa es la historia. La historia según Platón y la Grecia antigua. Mira, para pasar. Esta habitación. El ancho de las paredes. Muy ancho. Sí. Ah, sí. 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 A ver, vamos. Voy a coger las llaves porque tengo que seguir mostrándote. ¿Ves? Los muebles yo los restauro. Este me lo regalaron. Este es un mueble inglés. A ver. Mira, a ver. Esta no, esta sin hacer. Se salió un cliente. Okay. Esta sin limpiar. Mira, a ver. Sí. Sí. Esta es atrás, pero bueno, los clientes la dejaron ahora mismo, no se ha limpiado. Sí. Y este es el baño. ¿Te gusta, Matthew? Sí. Bonito, ¿eh? Aquí detrás de estos cuadros que los pintó mi madre, está pintora. Artista. Sí. Están las televisiones planas. Sí. ¿Te gusta toda la decoración? Sí. Sí, entonces eso lo he decorado yo. Mira, Matthew, estos son los suelos originales de la casa. Ah, sí. Mira los clavos de la época. Uh-huh. Sí, este suelo es de 1791. Sí. Después está el templo de Hércules. Mira. El templo de Hércules. Puede pasar. ¿Te gusta? Tienes que decir, la la! Voilà mer. ¿Sí? Voilà mer. Depuis là. Wow. Incroyable. Sí. Esto era típico de la época de 1791, que fue durante la Revolución Francesa. Increíble. ¿Puedes abrir Sí, ventanas, sí. la ventana? Las ventanas son ventanas de guillotina, por eso. Sí, he visto, Guillotina María Antonieta. Mira. Guillotine. Clac. Aquí. Wow. Mario. ¿Te gusta? Qué artista. Clac. Bien. Los baños tienen ventilación y luz al mismo tiempo, porque fueron hechos después y no se podía hacer ventanas a la fachada. Sí. C'est lumineux comme Sí. ça. Wow. Bien. Tienen wifi, todo. Con wifi, Sí, ¿eh? A ver. Templo de Hércules. Sí. Y ahora te voy a enseñar Atlántida. Atlántida. Sí. Wow. Atlántida, a ver cuál es. ¿Haces tú los diseños? Sí, pero mi madre es la que los pinta. Tu madre lo Pinta, pinta. sí. Y esos cuadros los hice yo. Es típico de las casas de época. Ah, mira, la llave en la puerta, Está aquí en la puerta.
Mira, La clé était sur la porte. puedes entrar, Ay, ay, puedes ay, entrar. Vamos a encender la luz porque aquí le da menos sol por el árbol. Esta están limpiando ahora. Esta Atlántida. Esta me gusta, a mí me gustan los colores porque me gusta el amarillo contrastado con el verde. Sí, 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 sí. Sí. Et puis là aussi, une fenêtre Sí. guillotine, on voit Es un árbol gigante l'arbre y incroyable. le quita un poquito el sol. Voilà, mais... Sí, pero bueno, en verano le da más sombra, más fresco. Quelle histoire. Cette histoire. Esta es la historia de una vida. De una vida, porque yo llevo toda la vida, desde que tengo muy joven, 25 años, toda mi vida aquí mi sueño haciendo. Voy a dejarlo aquí. ¿Cuántos años tienes? Yo tengo ahora 59. 59. Sí. Ouais. Bastante. Pero bien. Todavía tengo bastante energía. Todavía yo tengo bastante energía Sí. para seguir trabajando. Sí, sí. Sí. A ver. Jardín de las Hespérides. A ver. Qué raro. ¿Me equivoqué de llave o qué? Platón. Y cette porcelaine là, ¿Mm? c'est une porcelaine que tu as trouvée où? A ver. De donde viene la... ¿El qué? Ah, esto es chino. Es chino. Es porcelana china. Mira, si haces así y miras atrás luz, verás una china, mira. Sí. ¿Sabes? Atrás luz. Y si le pones la mano y le quitas la luz, ya no hay China. Sí. Ya no hay China. Wow. ¿Dónde la encontró? Estas las he comprado a personas que las quitan de las casas, pero me las venden muy De baratas. esta casa. No, estas me la vendieron. Son dos, pero me las vendieron baratas. Sí, son antiguas. Sí. Sí. Y esta vitrina me la donaron, me la regalaron. Y aquella vitrina me la encontré. Sí. Mira, aquí Jardín de las Hespérides. ¿Ves? También está muy bonita. Quand on entre ici, chacune de ces pièces, c'est quelque chose de tellement tranquille. Là aussi, une belle fenêtre. Los muebles son de época, todos, pero no estaban aquí, entonces yo los he ido consiguiendo durante muchos años y los he ido restaurando y los he ido combinando. Entonces, este armario está en un sitio, esto estaba en otro sitio, está cómoda, las camas, toda la historia de los muebles de la casa son puestos, pero son de la época. El patio es una curiosidad, mira, ¿ven? El patio, de aquí lo ves mejor, mira. Es un patio de este tipo de casas de Canarias. Y esa piedra que está ahí destila el agua para purificarla. Y entonces es antigua y yo la restauré. Sí. Cae el agua pura abajo. Sí. Vamos. Comment tu as eu l'idée de faire un hôtel? ¿Ves? ¿Cómo has pensado, hago un albergo? Un hotel. Un hotel, ¿por qué? Porque es también la casa de los músicos, de los artistas, y los artistas les gusta hospedarse en un sitio mágico. Entonces es un hotel para las personas que vienen buscando algo mágico en la vida. A ver, espera un momento. La terraza. Italia. A ver, son tantas llaves. Yo creo que es esta. Sí, aquí. Esta es Terraza Paraíso. Puede entrar.
gusta? Sí. Sí. La terraza es esta. La terraza. Terraza Paraíso. Buenísimo. Puede entrar. Es la terraza del Paraíso. Ay, mira. C'est bon, hein. On voit les montagnes. Ah, il Sí. y a un petit... tunnel assez tout. Sí, sí, sí. Aquí se ve todo, mira, se ve el mar, abajo el mar y ahí el monte, el paisaje, la montaña. Sí. Aquí la gente puede tomarse el desayuno, puede tomarse algo aquí. ¿Sí? Mm. Cuidado. Ahí la capilla. La capilla. Aquí hay una capilla. Muy antigua, a ver. Sí, Ah, une chapelle. sí. Es de la época, bueno, es un poco más antigua que la casa. Sí. Mi madre hace meditación, por eso está eso. Vienes aquí, medita. Mi madre. Ti madre. Sí, por eso tiene esos cojines ahí. Ah, Sí. ti madre vive por aquí. Más abajo. Más abajo. Sí. Y aquí este techo lo arreglé yo, porque estaba en ruina. Voy a apagar la luz. Ahora vamos a seguir. Estos son futuros proyectos. Sí. Sí. Te voy a enseñar este que estoy haciendo ahora. Mira, lo puedes ver por... Esto es un estanque de peces. Un estanque de peces. Esto es la entrada principal. El techo es a dos aguas y en el centro es plano. Tiene una cúpula. También yo te puedo quitar esto para que lo veas mejor, el techo. Ah, Y si quieres, enfoca la cúpula dentro, la cúpula, hacia arriba. La cúpula aquí arriba, esa cúpula. voilà, ça, c'est le plafond. Sí. Y lo del fondo es una cocina. Au fond, c'est une cuisine. Sí. ¿Qué es esto? La cocina es esta. Entra por aquí, cocina. Aquí cocina, aquí todo esto, para servir los desayunos y al mismo tiempo es una sala de conciertos que también se puede desayunar y hacer celebraciones, bodas, cumpleaños y celebraciones en general. Ya. Y ese proyecto ya se está haciendo, está aquí. Mira. ¿Lo ves? Aquí. Cuidado. Vamos, para que lo veas. Este es el estanque de peces. Los peces. Y esta es la sala. Todo esto es la sala. Esta es la cúpula. Esta es la cúpula. Igual a la maqueta, igual. Igual a la maqueta. Sí. Y esta es la cocina.
Sí. ¿Qué dicen? ¿Cómo están? ¿Cómo estás, Fito? ¿Bien, tú? Ahí vamos, ahí vamos. Aquí enseñándole al amigo, porque es extranjero y quiere hacer un reportaje. ¿Le gusta esto? Sí. Bien, bien. ¿Después te quieres tomar una cerveza o algo? No, yo no puedo ver, estoy tomando pastillas para rodillas. Ah, vale, vale, vale. Bien. Bueno, pues esto es el futuro proyecto. ¿Te gusta, Matthew? Muy incroyable, c'est incroyable. Sí. No paro y te voy a enseñar los otros proyectos si tú quieres. Mira, ven. Esto hace falta porque de aquí, con lo que invierto, después le saco alquiler, ¿no? Y puedo seguir invirtiendo en la casa, que la casa es cultural, es para conciertos y eventos de todo tipo, de cualquier tipo de lo que sea, de cualquier arte, lo que sea, no importa lo que sea, pero en general para todas las artes, pero sobre todo la música. Sí. Esta es la vista de la terraza que yo arreglé desde abajo. Sí. Este árbol es histórico, es un magnolio. Este árbol es un magnolio. Sí. Por aquí es un lugar mágico. Mira. Esto es otro proyecto. La futura piscina, que está inspirada en el Canopio de Adriano, en Tivoli, Italia. ¿Eh? Así. Todavía esto es un futuro proyecto. Sí. Y este es otro proyecto. Se llama Salón 12 Columnas, porque es un salón que le hace un homenaje a la música. Y ese es el interior, porque puedes meterla. Eso es, bien. Sí. Ahí. Cada columna es un tono mayor. Cada columna es un tono mayor. Son 12 tonos mayores en música. Y los espejos que están detrás de cada una de ellas son los 12 tonos menores. Entonces están las 24 tonalidades de música. Es un salón que le hace un homenaje a la música. Tiene las liras en cada una de las puertas porque las liras representan la música. En la principal solamente el nombre. Los cipreses simbolizan la inmortalidad. En la antigua Grecia y Roma se ponían en todos los edificios públicos que tenían un destino, en los templos también se ponían, y señalaban un momento especial de como la inmortalidad, ¿no? del mismo sitio. Entonces, están alineadas con las columnas del interior. Lo que es dentro es afuera, lo que es fuera es adentro. Este es el símbolo del museo, que lo he hecho yo a partir de un diapasón. El diapasón es con lo que se afinan los instrumentos, está aquí dentro. Y la pirámide. La pirámide simboliza los 4 elementos: tierra, fuego, mar y aire. El sonido en los 4 elementos, que es el todo. Entonces, los rosales tienen que ser amarillos porque es la luz. La luz, representan la luz. Y el suelo es en blanco y negro porque todos los edificios clásicos y neoclásicos llevan el suelo en blanco y negro. Y luego, esto simboliza las ondas sonoras. ¿Ok? Y después, más tarde, vino la profesora de ballet y me pidió actuar aquí, y yo la dejé actuar con los alumnos, porque este sitio, para cosas gratuitas, culturales, se ofrece sin cobrar ningún interés, ¿no? Puedes actuar a otras personas si es gratis también. Entonces, se ha creado para que participe la gente. Si cobran ellos, me tienen que dar un porcentaje porque yo tengo que mantener el sitio, si no es gratuito. Sí. Y esta sala se ofrece también para actuaciones gratuitas del Ayuntamiento del Cabildo. Si estuviera hecha,
todos los músicos o la orquesta que quieran tocar en ellas pueden. Lo que pasa que cuando vino la profesora de ballet me dijo que necesitaba un gran escenario. Y no tiene ninguno porque la coreografía del ballet lleva mucho espacio. Y yo le dije, el terreno donde yo voy a hacer esto es grande. Si yo quiero, puedo hacer un escenario. Y el escenario es, hay que tirar este tabique y hacer un escenario semicircular por una orquesta sinfónica o un gran ballet. Y el escenario está hecho. Lo que pasa es que no iba a romper la maqueta y es este. Semicircular. Tiene una decoración napoleónica. Y las puertas donde entran los artistas están a los lados y ese es el interior de la sala. Sí. En el ballet, como los bailarines salen entre bastidores, cuando van a dar ellos el gran salto, necesitan espacio, es por eso hice esos arcos, para que ellos se metieran hacia atrás y salieran corriendo y dieran el salto en el centro del escenario. Y este escenario, como fue una ampliación por motivo del ballet, le hizo un homenaje al ballet de los 3 siglos, el siglo XIX, el XX y XXI. Entonces, bueno, es significativo, es explicativo, y ahí están los cosas más importantes de los 3 siglos. Lo que pasa es que el siglo XIX he puesto Tchaikovsky y otros compositores, los grandes ballets, he puesto la Taglioni, que aquella señora, la Taglioni fue la primera bailarina que se puso en punta, antes no se bailaba en punta. Entonces ella se puso en punta y creó una escuela nueva de ballet. La tarantela, la mazurca, el vals son populares bailes del siglo XIX. Después en el 20 he puesto, el Ballet Nacional de Cuba, Rudolf Nureyev, Margot de Fonteyn, y he puesto Isadora Duncan, que es la precursora del baile moderno, y bueno, todos los bailes del 20, tuilla, cha, rock, cumbia, merengue, mambo, rock, lambada. Bueno, el siglo XX fue un siglo de mucha música y muchos bailes distintos, muy importante, buenísimo. Y luego el 21, como yo no tengo una bola de cristal, he puesto las cosas del pueblo, el ballet, la escuela de música, el teatro, he puesto el pase nuestro musical, porque tenemos un pase musical que lo hacíamos antes de la pandemia, que era un pase musical a través del tiempo. Y con los instrumentos, como tengo muchos instrumentos afinados de distintas épocas, hacemos un pase musical aquí, que se llama el Pase de la Marquesa, que es la antigua dueña, y nosotros nos vestimos de época, y dentro de ese pase se empieza renacimiento barroco, y empezamos a subir de época por diferentes compositores y diferentes instrumentos. Ya acabamos en la música de hoy en día y hacemos ópera, zarzuela, teatro, cine mudo, cortos hechos por nosotros, y acabamos en la música de nuestros días. Es un viaje muy bonito porque la gente lo hace a través de los instrumentos y de las épocas diferentes. Y este cuadro que está aquí, somos nosotros haciendo el pase musical. Ahí pone Buen Retiro, que es la casa, arriba. Debajo pone Una casa en la cima del mundo. Una casa en la cima del mundo, perdón, es aquí, es aquí. Ahí, ese es nuestro himno. Es sacado de la canción de Pino Donaggio, del año 66, que se presentó al Festival de San Remo, y es una canción muy bonita. La canción más o menos es: será una casa en la cima del mundo, que cuando tú vendrás. Es muy emotiva, muy romántica. Y es estar en la cima del mundo, que aquí lo estamos, es una actitud frente a la vida. Una persona cuando está en la cima del mundo es que ha entendido la vida, que ya no le pide nada. Sí, eso es estar en la cima del mundo. Sí. Yo, pues mira, la casa me habla conmigo, porque todas las ideas me vienen de noche, y todo por la mañana ya sé lo que tengo que hacer, y a lo largo de tantos años la misma casa me ha guiado en este proyecto tan bonito que es musical. Yo soy músico y aparte de ser músico me gusta toda la sabiduría de la construcción, de la carpintería, de la albañilería, la arquitectura me apasiona, y hago maquetas y algunas de ellas son futuros proyectos culturales, sí,
para los músicos y todos los artistas y los amantes de la música también, porque todos somos músicos en la vida. La música es innata del ser humano. ¿Te gusta? Y de esta visión Sí. la puedes ver. Sí, en tu yo mente. yo las veo, las ideas, las construcciones las veo. Esta construcción misma fue cuando la pandemia. Yo estaba haciendo ejercicio en el aparcamiento abajo y en un terreno que tengo, yo vi esta sala en mi mente. Y entonces yo dije, tengo que construirla antes que se me olvide. Y la construí en maqueta para que luego fuera un proyecto a realizar para una sala de conciertos, un escenario para una sinfónica o un ballet. Y tú estás feliz en la vida, ¿no? Sí. ¿Qué Sí. puedes decir? ¿Cómo se puede hacer? Si uno quiere Ser feliz es muy fácil. Es muy fácil. Muy fácil. Es aceptar. Aceptar lo que tienes, quién eres, de dónde vienes y a dónde vas. No pedir. Las personas cuando están en su plenitud no piden, dan. Aquí en la vida no se viene a pedir, se viene a dar. Igual que los dioses, porque somos dioses en verdad. Lo que pasa es que hay personas que lo sabemos y hay personas que no. ¿Te gusta? Ah, muy bien, sí. Sí, sí. Y claro, todas las personas que han pasado por la casa han hecho algo y ha quedado. Bueno, pues yo no sé hasta dónde llegaré, pero lo que yo haga que quedará, digo yo, para el próximo dueño, que no sé quién es ni me interesa, porque la casa elige los dueños. Sí. Sí, Yo, sí. a mí me eligió. ¿Cómo ves la casa en 10 años? Bueno, no lo sé, porque yo no sé ver el futuro. ¿Eh? Todo lo que yo hago es con buena voluntad y esperando que se cumpla. Pero yo no tengo expectativas y yo vivo el hoy. Yo vivo el hoy. Si el mañana se da, mejor. Desde luego, cuando yo llego aquí, estaba la casa en ruinas, semi en ruinas, no estaba muy mal. Y ahora estoy en un punto que yo soñaba en tenerla como la tengo ahora, pero cada vez los sueños van evolucionando, ¿no? Y conmigo. Y yo sé una cosa, yo no tengo fin, no tengo un stop, no. Seguramente me moriré trabajando porque siempre hay proyectos que se realizan, algunos se terminan y otros se van a quedar, pero no importa, no importa. Yo sigo construyendo y sigo trabajando. Yo no puedo dejar de trabajar, porque una persona cuando trabaja es afortunada, es feliz, porque aquí se nace para trabajar, nada más. Y en el trabajo te realizas como persona, todo el mundo. Si no te realizas como persona trabajando, estás mal en la vida. Ese es el fin de cada uno. ¿Sí? ¿Y tú estuve a la Scala? No, eso fue un amigo que se llama Néstor Galván. Es un gran tenor de aquí, de Tenerife. Sí. Y él cantaba con nosotros, pero se fue a Europa a cantar y él cantó en la Scala. Ahí lo puedes ver, Néstor Galván, Natanael. Y él me trajo de regalo este cartel que se puso en la Scala de Milán. Y él me apareció por la puerta y me dijo, Mario, te traje un regalo. Y yo le dije, ¿qué me trajiste, Néstor? Dice, mira, y entonces se desarrolló el cartel. Y a mí me gustó porque un cantante que ha cantado aquí, que ahora ya está empezando a ser de prestigio mundial, es importante que yo tenga su cartel. Sí. Y entonces yo le hice el marco con bombillas, porque ese será el marco que anuncie los actos culturales si esta sala se lleva a cabo. Sí, sí. Y la idea del museo es para que participe desde niños hasta adultos que estén metidos en concertistas o no concertistas, simples personas como yo, que soy un simple músico, que toco porque me gusta. Entonces es para todo el mundo. Sí. Muy bien. Sí. ¿Te gusta? Sí. ¿Y qué puede hacer la gente si quiere
si se interesa en tu proyecto. ¿Qué puede hacer? Sí. Pero que se interesan cómo. Dice, bueno, la gente, por ejemplo, me ayuda bastante cuando vienen a hospedarse, porque tiene una vivencia distinta, porque es como una burbuja en el tiempo. La casa no es un tipo de casa de otra época y parece como si el tiempo fuera más despacio. La gente descansa, muchas veces se sanan. Hay una señora que me trae gente que a lo mejor van los cruceros y a lo mejor le da un infarto o le pasa algo y lo echan del crucero. Y cuando vienen aquí sanan, salen bien, porque incluso personas que están estrés, vienen y hay una calma y hay música y el sitio es fantástico, es mágico. Y eso sana a las personas. ¿De Sí. dónde viene esta magia? Esta magia está en el sitio y está en las personas mismas. Porque claro, yo mismo me encontré a mí mismo aquí. Sí. Yo muchos años y la casa me ha aportado en encontrarme a mí mismo, pero encontrarme a mí mismo a través de mis vivencias y de la relación con las demás personas, porque todos somos espejos unos de otros. Pero eso te das cuenta observando. ¿Sí? Y para observar se necesita tranquilidad y pausa, que es lo que hay aquí. Ah, bien, bien. ¿Te gusta? Okay. Sí. Muchas gracias, De nada. Mario, y todo lo mejor para Bien. tu casa. Sí, ¿eh? gracias. Gracias por Gracias, la Mario. entrevista. Gracias.